Hola, muy buenas tardes. Estamos padres de familia. Vamos a hablar de los personajes del siglo XIX. Muy buenas tardes. Tal vez ustedes no me reconozcan. Está bien, les diré mi nombre. Mi nombre es Leona Vicario de San Salvador. Soy originaria de la Ciudad de México. Mi esposo es Andrés Quintana Roo. Apoyamos a la causa de independencia exponiéndonos a multitudes y riesgos. Por desgracia quedé huérfana. Quedé bajo el mando de mi tío Agustín Pomposo Fernández. Quedé bajo el mando de que me brindó una esmerada confianza, un esmerado cariño, me brindó más que nada una esmerada educación, una educación inmensa. Di a luz a mi primera hija en una cueva cerca de Altipixtla. Yo soy Agustín Iturbide, primer emperador de México. Yo nací en Morelia en 1783. Mi primer logro fue la consumación de la independencia de México. En 1821 me negué a participar en la independencia de México. Mi padre fue un terrateniente y mi madre una playa. Yo dejé muy pronto mis estudios por meterme al ejército a los 14 años. A los 22 me casé con Ana María Huerta, con quien tuve 6 hijos. En 1810 me negué a participar en la guerra de los españoles, con quien estaba dirigida por el cura Hidalgo. Hay dos combatientes muy guerreros, que es Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, dos honorables guerreros mexicanos. Yo me exilié en Europa y unos años después volví al país porque el Congreso Mexicano me había declarado reina. Yo soy Antonio López de Santana, nací el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Soy hijo de un gran notario muy reconocido, Antonio López de Santana, y mi madre, Manuela Pérez de Lebrón. Desde niño anhelaba la fama y la gloria, pero huía de la responsabilidad de ejercer el poder. Luché en el bando virreinal apoyando a Iturbide una vez que se hizo del poder. Desde entonces se hizo realidad la fama y la gloria que quería. Me hice el hombre fuerte del país. Mi prestigio militar aumentó cada vez más una vez que rechazó una expedición enviada por España. En 1824 luché contra el desembarco del general Barradas, donde buscaba reconquistar México. Me hice presidente de la República por primera vez en marzo de 1833, pero dejé el puesto a mi compañero Valentín. Por nuestras leyes, los tejanos se independizaron. 3 años después tomé el Álamo, pero fui derrotado al poco tiempo y los tejanos me capturaron y me hicieron firmar el Tratado de la Independencia de Texas. La batalla contra Francia perdí una pierna. Morí en 1856. Yo me llamo Moisés Astien, fui colonizador de tierras tejanas. Ahí me establecí con 300 familias. La única condición que nos dieron fue que fuéramos católicos romanos y que defendiéramos sobre todo Texas. Con el permiso del gobierno mexicano. Al morir mi hijo se quedó a cargo, le he dejado una nueva tarea, deje incluso mi tarea por ser motivo de discordia entre México y Estados Unidos. Yo soy Wilson Scott, general en la guerra contra Estados Unidos. Fui hijo de familia famosa y acaudalada, pues mi padre era considerado héroe de la guerra de independencia. En la guerra contra México, el 23 de septiembre de 1846, el presidente Ford me encargó asumir el mando de las tropas. Cuando se dio el terrible bombardeo de Veracruz sin importar un día de muerte entre hombres, mujeres y niños, el 14 de marzo de 1847, los cónsules de España, Francia e Inglaterra me enviaron una nota pidiéndome que detuviera y dejara ir a sus familias, así también como mujeres y niños mexicanos. Recuerdo que después de haber leído el libro de William Prescott titulado La historia de la conquista de México, decidí retomar la ruta
de Hernán Cortés junto a Robert Lee, al frente de 8.500 hombres. Después Santa Anna me esperaba en Cerro Gordo con 12.500 de sus hombres. Enseguida tomó Puebla, la segunda ciudad más grande, que se rindió sin poner resistencia alguna. Así, tras la batalla de Padierra, Churubusco y Molino del Rey, el 14 de abril, llegué al castillo de Chapultepec, capturando a soldados del batallón de San Patricio, formado por irlandeses que habían apoyado la causa de México. Y finalmente llegué a la Ciudad de México firmando los tratados de Guadalupe Hidalgo, el cual consistía en que México retiraba las reclamaciones sobre Texas y cedía los territorios de Alta California y Nuevo México. Me llamo Monsieur Remosel, soy un pastelero francés muy prestigiado. Mi pastelería sufrió daños debido a la primera intervención francesa, ya que a esto exijo la mínima cantidad de 60,000 pesos por los daños. En 1838 los franceses reclaman por los daños de los negocios afectados. Las quejas llegan al primer ministro francés, quien pone un ultimátum al gobierno mexicano. El gobierno mexicano no nos responde como esperábamos, y el 15 de abril se vence el ultimátum, y el 9 de marzo de ese mismo año se firma el Tratado de Paz. Soy Pedro Miguel Maya, nací en Huichipan, Hidalgo, en 1794. Fui destacado militar y valiente del mejor del país. Ingresé al ejército realista a los 16 años de edad. Pero después me uní al ejército insurgente después de la firma del Plan de Iguala. Luché contra los estadounidenses en 1847, que inició un domingo a las 11:30 horas, hace 162 años. Varias cuestiones se militaron al ejército mexicano. Creo que una de ellas fue la derrota de Antonio López de Santana, que mencionó que los estadounidenses llegarían desde Puebla. Por eso me sirve de exclamación: si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Don Rincón y yo estábamos enfrente de la muralla de Churubusco. Me hirieron gravemente. Estaba quemando pólvora y presenciando la muerte de uno de mis artilleros me dio un arma y lo eché hasta que morí. Buenas tardes, si ustedes no me conocen me presentaré. Yo soy Juan de Álvarez. Entré a las grandes filas del ejército insurgente junto a las maderas. Aún recuerdo esa batalla en la sabana, donde fui al lado del capitán. En aquella batalla me dieron un balazo que me atravesó las piernas. Aún recuerdo el dolor. Buenas tardes. A lo mejor y por el resto de su voz ustedes no me conocen, pero les hablaré un poco de mí, un poco de mi historia, de mi vida y de mi origen. Soy Margarita Eustaquio Maza de Juárez. Soy hija de don Antonio Maza y Petra Parada. Nací el 29 de marzo de 1826. Conocí a Benito Juárez por mis padres, pues ellos lo acogieron cuando él era un niño indígena, aunque tenía 20 años más que yo. Nos casamos cuando cumplí 17 y yo 37 años en la iglesia de San Felipe el 31 de julio de 1843. ¿Saben? Aunque después de haberme casado, mi vida cambió radicalmente, pues yo acostumbrada a una forma tranquila con mis padres y a una buena posición económica, pasé a vivir un ambiente con muchísimo amor, pero con altibajos derivados de la actividad política de mi esposo. Soy una mujer valiente, inteligente y muy solidaria, comprometida con mi esposo y con el país por el que luchaba. En 1853, Antonio López de Santana desterró a mi marido y tuve que vivir embarazada y con mis hijos. Por ello tuve que abrir una tienda en Etla para mantener a mi hogar y poderle mandar dinero a mi esposo, quien estaba en Francia, con quien finalmente me reuní en Veracruz, cuando me perseguían bandidos que pretendían raptarme. Durante la intervención francesa radiqué en Washington, y cuando triunfó la República regresé a México, con la ayuda del presidente de Estados Unidos. Y cuando mi marido se hizo presidente, me convertí en la primera dama de México. ¿Saben? Viví mucho tiempo sola con mis hijos, para que así mi marido pudiera hacer movimientos dentro y fuera del territorio nacional. Y cuando viví en la ciudad de Nueva York, entre los años 1865 y
1866, sufrí muchísimo, pues carecí de recursos con mis hijos. Y puedo decirles que casi me congelaba con el invierno que ocurrió en la ciudad. Quisieron ayudarme con un préstamo al cual yo no pude aceptar, solo con la autorización de mi esposo. Después regresé a Veracruz, pero ya recibiéndome con los honores correspondientes. Finalmente fui víctima de un grave dolor en el estómago y mi existencia fue disminuyendo poco a poco, hasta que dicha enfermedad me llevó a la muerte el 2 de enero de 1871. Mi historia simplemente puede describirse por amor, locura y ambición. Mi nombre es María Carlota Victoria Clementina Leopoldina y para ustedes los súbditos soy Carlota. Mi padre fue Leopoldo I, rey de Bélgica, y mi madre María Luisa de Orleans. Crecí y me eduqué con mis hermanos Leopoldo y Felipe. Contraje matrimonio con Maximiliano de Habsburgo cuando tenía 17 años y él 25. Un día la comisión enviada por la Junta de Notables en México llegó a ofrecernos a mí y a mi esposa el trono de México y nosotros aceptamos muy ilusionados, creyendo que era petición del pueblo. Zarpamos de Miramar en la fragata Austria y llegamos a Veracruz. Mi esposo Maximiliano de Habsburgo y yo, Carlota, impulsamos el ferrocarril, el telégrafo, entre otras cosas en beneficio del país. Los grupos liberales y la imposibilidad de mi esposo pusieron en riesgo nuestra corona, así que me dirigí a Francia a pedir ayuda. Tras el fracaso, fui a Roma a hablar con el Papa. Fue entonces cuando comencé con síntomas de enajenación mental, debido al fusilamiento de mi esposo Maximiliano, que aún recuerdo con tanto amor. Después de eso, mi vida fue muy oscura, hasta que llegó mi fin en 1927, y mis últimas palabras fueron: todo aquello terminó sin haber alcanzado el éxito de contarle al universo el hermoso extranjero de cabello rubio. Dios quiera que le recuerden con tristeza, pero sin nadie. El grupo 35 les agradece su atención. Bien, buenas tardes, compañeros, padres de familia y profesores. El día de hoy se presentó personajes del siglo XIX. Estuvimos trabajando con el grupo 35 y estos personajes los hemos visto a lo largo de las clases de historia. Les voy a presentar al elenco, que está conformado por Agustín de Iturbide, que fue Jesús. Un fuerte aplauso, por favor. Continuamos con Leona Vicario, a cargo de Gloria. Carlota de Bélgica por Saori. Margarita Maza de Juárez, a cargo de Xochitl. El general Anaya, a cargo de Giovanni. Juan Álvarez, interpretado por Uriel. Misael hizo al pastelero francés. Santana, David. Winfield Scott, a cargo de Marco. Y finalmente a Austin, encargado de Leonardo.
Bueno, esperamos que este trabajo les haya gustado. Realmente tuvimos poco tiempo para montar algo y escogimos básicamente los personajes porque fue algo que nos llamó la atención. Entonces, ¿alguien tiene que decir algo? ¿No? Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por haber venido.